Hola, hola, ¿qué tal? Soy Johanna y el día de hoy les voy a hablar de la importancia del desarrollo integral de los niños, pero específicamente cómo se ha visto afectado con la pandemia, ¿no? Sabemos que el desarrollo infantil es importantísimo porque en los primeros años de vida, sobre todo en los primeros 5 años de vida, los niños se desarrollan mucho más que en cualquier otra etapa, ¿no? Conforme van creciendo, pues es en estos primeros 5 años en donde van a aprender y dominar destrezas importantísimas que tienen que ver con lenguaje, ¿no? Comienzan a hablar, comienzan a tener movimientos y a trabajar la motricidad, tanto fina como gruesa, entonces van a poder brincar, correr, y van a empezar allá con cuestiones de motricidad fina que los van a llevar a poder escribir. Ellos también en esta etapa es cuando aprenden sobre sus emociones, a identificarlas, a manejarlas, a cómo dirigirlas y justamente también cómo reaccionar frente a las emociones de los demás, y esto los va a ayudar también a poder formar amistades y conexiones con otros, ¿no? Es ahí importantísimo porque justo empiezan a aprender a socializar y a relacionarse con sus pares, ya no solamente con adultos como sus papás, ¿no? Entonces, principalmente se habla de que los niños se desarrollan en 4 áreas principales, que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional, el desarrollo físico y el desarrollo del habla y lenguaje. En cuanto al desarrollo cognitivo, digamos que es esta capacidad que los niños van a empezar a tener para poder aprender, memorizar, razonar y resolver problemas, esto como a grandes rasgos. En cuanto al desarrollo físico, ¿no? Es cuando los niños comienzan a desarrollar estas capacidades que les mencionaba para poder utilizar sus músculos gruesos y esta parte de movimiento dinámico, pero también la capacidad para utilizar los músculos más pequeños, específicamente el de las manos y los dedos. También en cuanto a cuestión del desarrollo del lenguaje, ¿no? Es cuando los niños empiezan a tener esta capacidad para comprender el lenguaje que reciben y también para empezar a utilizarlo, es decir, la parte expresiva y la parte receptiva, y eso también incluye la parte no verbal, ¿no? El lenguaje justamente del cuerpo, los gestos, las señas. Y algo importantísimo pues es el desarrollo socioemocional, que justamente un desarrollo socioemocional positivo durante estos primeros años de vida va a constituir un pilar fundamental para el desarrollo integral y para el aprendizaje de los niños de por vida, ¿no? El desarrollo social obviamente se refiere a esta capacidad que empiezan a tener los niños para crear y mantener relaciones significativas con los demás, en este caso específico con sus pares, que eso es importantísimo. Y el desarrollo emocional, como les decía, es esta parte en donde ellos aprenden a reconocer, a manejar y a expresar sus emociones y a responder apropiadamente a las emociones de los demás, ¿no? Y a de alguna manera aprender esta parte de empatía. Tanto el desarrollo social como el emocional son importantísimos para la cuestión de salud mental. Y de hecho se podría decir que la salud mental en la primera infancia pues es digamos que lo mismo a este desarrollo socioemocional, ¿no? Como que van muy de la mano. Y obviamente pues en la pandemia se ha venido a afectar muchísimo el desarrollo de los niños en diversos niveles, pero específicamente lo más afectado ha sido el área socioemocional, que digamos que es la base de los niños. Entonces, si lo socioemocional se encuentra afectado, obviamente las demás áreas también se van a ver afectadas. Entonces, por eso creo que es importante que, a pesar de que todavía existe riesgo fuerte de contagio frente al coronavirus, nos podamos ir reintegrando de alguna manera y reintegrando a los niños a lo que era su vida antes, para que puedan correr, jugar, brincar, explorar y hacer todo esto con otros niños, con sus pares. Como les mencionaba, es importantísimo cuando los niños comienzan a ir al colegio. ¿Por qué? Porque justamente la parte de socialización ayuda a que los niños puedan aprender diferentes habilidades que de otra manera no lo harían. Impulsa muchísimo el lenguaje, impulsa muchísimo esta
capacidad de aprender a través del juego, de aprender a tomar turnos, de aprender ciertos valores importantes como la tolerancia, como el respeto. Entonces, pues el no estar en estos momentos tan en contacto con sus pares, pues sí ha venido afectando, como les decía, todas estas áreas, ¿no? Entonces, ya en muchas escuelas, en muchos lugares, al ver esta preocupación, ¿no? Por el desarrollo integral de los niños y viendo cómo se está viendo afectado y cómo los niños a nivel emocional y social pues están realmente pues no desarrollándose tanto como se quisiera, pues se han propuesto estos proyectos que se llaman burbuja, en donde pues se crean pequeños espacios seguros en donde grupos reducidos de niños se juntan para justamente convivir, jugar, socializar y seguir aprendiendo y desarrollándose juntos, obviamente tomando todas las medidas de salud y de seguridad necesarias, porque obviamente pues la salud es importantísima, ¿no? Pero si, digamos, pusiéramos en una balanza el riesgo de contagio de coronavirus al riesgo en cuanto a salud mental, que implicaría seguir confinados y seguir sin socializar con sus pares, yo diría que es mucho mejor enfrentarnos al riesgo del coronavirus para no seguir afectando esta parte de salud mental que es tan importante, ¿sí? No podemos dejar que los niños se estanquen y dejen de desarrollarse en áreas tan importantes y les afecte en su salud mental por el miedo a el contagio, ¿no? Sabemos que en los niños es diferente esta cuestión del contagio y es mucho más difícil que ellos lleguen a contagiarse. Y entonces, poniéndolo en una balanza, como les decía, creo que es mucho mejor, obviamente, seguir respetando muchísimo al virus y tomar todas las medidas siempre, pero hacer que los niños vuelvan a ser niños y puedan jugar libremente y socializar y hacer todo esto con sus pares. Entonces, pues se los dejo para que lo reflexionen, para que pues busquen lugares en donde se estén llevando a cabo estos proyectos burbuja y pues ir reintegrando a los niños a la vida, a que sigan siendo niños y no dejar que su desarrollo se siga viendo afectado. Y hay que tenerle respeto al miedo, no hay que tenerle miedo, porque entonces lo único que vamos a hacer es que los niños vivan con miedo y tengan miedo de salir y tengan miedo de estar con otras personas y eso no lo podemos permitir. Gracias.